Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les planteamos como primer elemento de debate la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la demanda que interpusiera en su día Teófila Martínez e Ignacio Remaní contra el alcalde de Cádiz, José María González, que en 2016, en una asamblea de vecinos de Loreto, acusó a la anterior alcaldesa y el anterior presidente de Agua de Cádiz de haber estado suministrando agua contaminada a los vecinos de Loreto a sabiendas de que estaba contaminada. Hubo una primera sentencia de un juzgado de primera instancia que no le dio la razón a Teófila Martínez, desestimó esa demanda. La audiencia provincial, en cambio, condenó al alcalde de Cádiz y ahora el Tribunal Supremo ha absuelto al alcalde de Cádiz y ha dicho que eso forma parte de la libertad de expresión y de la crítica política. Según parece, el Partido Popular va a estudiar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es uno de los más de 10 o 12 pleitos en los tribunales de justicia entre el equipo de gobierno y los diferentes grupos de la oposición. Bueno, pues hay que acudir al latín para decir lo que se decía entonces. Roma locuta. Roma locuta, causa finita. Dicho esto, hombre, el PP quiere contribuir a hacer del Tribunal Constitucional la última instancia judicial, lo cual me parece un error. Es decir, el Tribunal Supremo es la última instancia judicial y el Constitucional entiende de causas constitucionales. Pero la tendencia viene siendo que el Constitucional sea un tribunal de apelación, de última apelación. Creo que es un error. Pero bueno, lo que yo personalmente pienso es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Yo he pensado desde el minuto uno que hay cosas que no se pueden decir. O sea, ¿cómo puede decir alguien impunemente, como ha ocurrido, o legalmente, puesto que ya no se ha desestimado la sentencia de la audiencia, que alguien ha querido envenenar conscientemente a una parte de una ciudad y que eso no tenga consecuencias? Yo no lo entiendo. No lo entiendo ni en clave de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión no puede ser eso. Creo que no puede ser eso. Pero bueno, el Tribunal Supremo ha sentenciado que puede serlo. Yo causa finita. Yo no tengo nada que hablar. Rafael. Sí, es que yo leyendo la información me ha parecido entender que el Tribunal Supremo entra en más pormenores de que ha sido una crítica política. Parece que al analizar los hechos dice que hubo un tiempo entre la notificación de Aguas de Cádiz de que a ese agua se debía cortar y cuando desde el ayuntamiento se ordena que ese agua se corte. Es decir, que hay un tiempo donde el Tribunal Supremo entiende que se podría o se debería o se tenía que haber cortado el agua. Eso en la parte objetiva de los hechos. Y después, respecto a sabiendas, es donde el Tribunal Supremo dice que la libertad de expresión en el debate político pues entra en esos términos, ¿no? Con lo cual la cosa no está tan clara. No está tan clara. Es decir, que en el capítulo de los hechos hay ahí un tiempo que pasa entre la información técnica y la decisión política. Claro, de eso a decir que a sabiendas estaba, claro, ahí hay matices, ¿no? Ahí hay matices. Rafael, ahí ¿no parece ¿no que hay... tú que esto o es un delito o no es un delito? Es decir, si tú dices que tú has intentado, de hecho lo has hecho, conscientemente queriendo envenenar,
es que tú has cometido un delito. No, claro. Ahora, tú no has cometido un delito y yo por decirlo tampoco. Con lo cual, ¿en qué queda todo esto? Ahí es donde hay la expresión a sabiendas puede ser, lo sabía, pero tenía un coste político y no lo hizo, o lo sabía y como no le importa que se envenene la gente, es decir, que realmente entramos... Es que ha querido envenenar a la gente. Sí, entramos... Eso es a sabiendas, usted ha envenenado a sabiendas. Bueno. Luego, ¿usted ha cometido un delito? Ya, Hombre. el Tribunal Supremo... usted no ha cometido un delito y yo tampoco. Entonces, la palabra dada no vale nada. Parece que hay ahí un hiato. Yo, sin entrar en el debate, porque lógicamente acato las sentencias, sí creo que es un ejemplo más a reflexionar de hacia dónde vamos en la cultura política, que tendríamos que empezar por hacer algunos cursillos nuevamente a decirle que estamos cogiendo en la sociedad en general, ¿no? Estamos cogiendo unas variables absolutamente desastrosas. Porque si os dais cuenta, hoy, que después hablaremos, la inmensa mayoría ahora mismo de las situaciones que hay con cierta complicación al final está en manos de la justicia. Está en manos de la justicia. Y la justicia, resulta que es que estamos criticando a la justicia, estamos diciendo, pero no le damos medios a la justicia, porque al final se utiliza en el debate político la justicia para entorpecer. Lo lógico sería que en esta o en otras situaciones, si a lo mejor en la posibilidad de tu expresión que puedas hacer en un pleno o lo que sea, lo lógico sería después en recapacitar y decir con tranquilidad, bueno, disculpas porque me he pasado, yo quería decir esto y punto, y ahí se quedaría. Pero es que después te vas con la justicia gratuita, te vas a que hay una licencia importante aprobada en un municipio y después llega Ecologista en Acción sabiendo que no va a servir para nada, pero va a entorpecer. Y entonces pone una denuncia y aunque se va a aprobar posteriormente, ya ha asustado a los inversores que querían estar ahí. Y entonces los inversores se van. Y ya cuando viene la resolución, ya los inversores dicen... Es decir, la justicia se está utilizando políticamente por la mediocridad de políticos que tenemos. Que al final, o sea, lo estamos viendo, después lo hablaremos en Madrid, pero este es, yo creo que es uno, y aquí yo creo que lo hemos dicho todos, que no se puede judicializar todo. Que haya un debate en una ciudad con la importancia que tiene la situación que tenemos en Cádiz y que sea uno, ese como muchos que ha surgido. Y después, claro, ahora dice, no, el Partido Popular va a ir al Constitucional. Bueno, es que entonces estamos dejando ya, o sea, yo me pongo ya en el Constitucional y diría, siendo miembro del Constitucional, decir, bueno, cuánta panda de capullos hay en este país, que los temas importantes que tenemos que hacer, y tengo que ahora tomar una solución sobre lo que dijo el capullo este contra el capullo el otro, porque yo creo que así se hablará, igual que dijo el otro día, ayer el diputado andaluz de Ciudadanos, estoy hasta los mismísimos, ¿no? Es que llega un momento en que la permisividad, lo políticamente correcto, la protección de datos, otra carajotada, con perdón, del señor Aznar. Es decir, llega un momento en el que, no, bueno, pues a la justicia, y ahora a la justicia. Y encima, los medios de comunicación, que no sirven en la inmensa mayoría más que para seguir sus propios intereses también. Bueno, pues, venga, y ahora vamos a sacar todo y a seguir este tema. Pero bueno, ¿dónde estamos? Dame un poquito de cordura, ¿no? Un poco de cordura. Y sobre todo, que tomen nota bien, porque esta tertulia, que es de las más antiguas, pero de gente que yo creo que ponemos las cosas. Mira, yo, de todas formas, hay una cosa. Han sido 3 sentencias. Sí. 3 sentencias. Esta es la tercera. Una del juzgado penal, que le dio la razón. Otra de la audiencia, que le dio la razón. Esta del Supremo que no. Ya veremos qué ocurre en el Constitucional. El asunto que creo yo, que el asunto que origina una cierta extrañeza en esto es la palabra sabiendas. Esa es la que... Una voluntad con voluntad de... La que origina el conflicto. Porque, no entra en las sabiendas. La que origina el conflicto es el término... Porque tú sabes algo, no lo haces, ¿no?
Perdón, Manolo. No, No pero tienes, no tienes tiempo de reaccionar. Pero me refiero que lo que origina es eso, porque en el resto del asunto, bueno, el resto del asunto es una crítica que se hace en base a un informe que hubo en su momento de sanidad y que no se quiso hacer público, etcétera, etcétera. Por tanto, eso entra dentro de la controversia política. Entonces, ¿por qué lo de a sabiendas no origina esa extrañeza que origina entre la población, que se pueda decir que tú estás haciendo algo sabiendo el daño que puede producir con ese algo? No, a los jueces no les crea ninguna duda en esto. Y es porque hay algo que está ocurriendo no solo en esta sentencia, sino en otras sentencias también, y que debiera alarmarnos. Y es cuando se dice, es que es un debate político que ocurre en el marco político y entre políticos, como diciendo, y ya sabemos que entre esa gente se dicen cosas que ni se piensan ni nada. Claro, eso es muy grave, porque viene a decir, y eso no está ocurriendo solo en esta sentencia, sino en otras sentencias en las que los jueces, hartos ya, como decía antes Emilio, de esto, dicen, bueno, pues mira, es que esto es algo... es un debate político y entre políticos. Bueno, cuando digan esto directo, entonces no le he hecho ni cuenta, porque están acostumbrados a decir cosas que son así. Y por eso yo creo, en mi opinión, origina tanta extrañeza que la palabra a sabiendas, a mí cuando se produjo, y recuerdo que aquel debate ya lo tuvimos aquí, cuando se produjo aquel, decía uno, pero ¿cómo no se corrige y se es capaz de corregir esa palabra pidiendo algún tipo de disculpa en algo? ¿Cómo se piensa que otro político que se supone, aunque sea de ideología distinta, que lucha también por el bien de su ciudad, igual que tú, salvo que aquí pensemos que solo los que son de los míos quieren el bien del pueblo, y los otros es que les da igual envenenarlos, porque son así. Claro, eso causaba pues extrañeza. Pero ahora, cuando ve uno una sentencia, otra sentencia, esta la tercera, ya veremos en el Constitucional, dice uno, claro, es que lo dicen ellos mismos. Esto es un debate que ha ocurrido en el marco político, que lo han tenido los políticos y que por tanto entra dentro de la libertad de expresión. De momento, falla constitucional. El Supremo tenía de momento fianza de 50.000 euros. Que conste que a mí, y termino, a mí me ha producido mucha extrañeza ese hecho, porque creo que eso ayuda a que la gente, si esto no se explica bien, la gente, claro, que no capte el sentido ese de que esto ocurre entre políticos y por tanto es así, pues se extrañe de que diga, pero ¿cómo le puede decir una persona a otra que ha querido envenenar a sabiendas a un barrio? Además, yo me fío mucho de la sentencia a los políticos porque se habla de que los jueces, pues en una mayoría importante, habla de todo, pero como son personas, pues cada uno de una manera, como es lógico, pero se habla de que, son gente que ha dedicado tantísimo tiempo a hacer las oposiciones y a estar, que muchos no han estado en la realidad, y después que cuando digo, sí, eso a lo mejor es lo cotidiano, pero en lo político todo conocen perfectamente, están especializados porque ven como todos los días la panda de gente que tienes ahí. Entonces es muy difícil, yo lo comprendo, que digo, pues bueno, vamos a ver. Primero, a mí me traen aquí al Supremo. Sí, Emilio, pero Emilio, mira, pero menos mal que está la instancia judicial para solucionar los conflictos, porque es que si no, esta sociedad tan guerra civilista, estaríamos a palos entre nosotros mismos. Tendría que ser los jueces si tú aceptas la instancia judicial y te sometes a la instancia, entonces hemos avanzado mucho. Pero tendríamos que tener una obligatoriedad, por la obligatoriedad, no por la aceptación. Os cuento una clave que cuando llega el momento en que es citado a declarar José María González, él en la instrucción y en el juicio niega haber dicho lo de a sabiendas. Digo que es una clave que sepáis. Pero no está grabado eso. Bueno, los periodistas que cubrieron aquel acto en el barrio de Loreto se ratificaron en que dijo a sabiendas. Luego él lo negó entonces, eso es lo que ha producido, creo yo, aparte de ese concepto amplio del Tribunal Supremo sobre la crítica política, ¿no? Después hay otra historia que es
el momento en que eso se produce. Es decir, pensamos que hoy día el alcalde, con estos años ya ocupando la alcaldía y sabiendo cómo va el juego institucional, hubiera dicho eso, pues muy probablemente no. Es decir, que todavía era un activista que había acabado de llegar al sillón de San Juan de Dios y tenía las formas y los mecanismos y el tipo de denuncia y tal propio del activista de la calle que dice las cosas y ahí se quedan, ¿no? Yo creo que nos haría falta un Emilio Calatayud que hay para los menores cuando le obliga a sacarse el graduado escolar, es decir, un juez para ridiculizarlo y decirle, bien, ahora va a ir al pleno y va a decir... Sentencias educativas, sentencias didácticas. Exactamente, y va a escribir 100 veces, ya no voy a decir más a sabiendas. Sí, pero que yo, fíjate, yo no estoy tan seguro de lo que planteáis, de que si eso fuese hoy, pero no por nada, sino porque al ver la respuesta que ha tenido el alcalde ante esto, que se ha sentido lógicamente fortalecido en el sentido de decir no tengo que pagar la multa que me habían echado, y podía haber tenido, porque esa experiencia que tú dices que le sirve para que posiblemente no pudiera, es la misma experiencia que debiera haberle servido para decir quizás no se entendió en ese momento porque lo que yo quería decir no era posiblemente eso. O sea, y no hubiese perdido nada, porque hubiese ganado el caso, pero hubiese dado una explicación que la gente necesita que sea entendible, porque la gente no puede entender que cuando se ha dicho que a sabiendas se ha querido envenenar a gente, eso se diga que eso entra dentro de la clave de la libertad de expresión. No lo entiende. Y posiblemente no hubiese costado nada el decir a estas alturas que a pesar de eso, pues él cree que no quería decir o no era el sentido el decir que se quería eso y no hubiese. Una vez más, y yo creo que no pasase nada. Fatídica, la palabra impunidad sin embargo, y la palabra indefensión. Unos son impunes y el otro son indefensos. Pero date cuenta que, y sin embargo, lo único que ha quedado de esto es que el alcalde ha sacado y ha hilado esto con que esta gente, en vez de gastarse el dinero en el vermú o en el Campari. En el Campari y en lo otro, y los 80.000 euros que gana y no sé cuánto. O sea, que no creo que haya ganado tanto con el tiempo en esto, sino que esto posiblemente envalentone a veces el decir, en el debate se puede decir cualquier cosa y no se debe, aunque se pueda, no se debe decir, porque la gente que escucha esto pues le causa cierta extrañeza. Posiblemente, imagínate, si no es, como dicen los jueces, en el marco de un debate político, tú le dices a alguien que ha querido envenenar a alguien y posiblemente te busque un lío mayor que el que se busca el político. También esto se enmarca en la cantidad de veces que han ido a los tribunales de justicia en 6 años. Es decir, que unas veces por lo penal, como es este caso, otras veces por lo contencioso. Pepe Blas era famoso, conocido por Impugnator, y ganaba todo. Y ganaba mucho, pero que tenía esa tendencia a recurrirlo todo. El caso Matadero, por ejemplo, bueno recordar el caso Matadero, que empezó con una denuncia de Martín Vila, Batubio y tal, y las cosas han terminado con que la condenada es una de las denunciadas, ¿entiendes? Por decir un caso, este caso de Loreto, pero luego Juanma Pérez Dorao, como portavoz de Ciudadanos, puso también una denuncia a David Navarro, que había cedido gratuitamente la casa de Iberoamérica y tal, y por ahora eso ha quedado en nada. Es decir, que a veces en la política se desborda el ámbito de lo institucional y se tiene como, digamos, el partido de vuelta es ir a los tribunales de justicia, y que las repercusiones de las resoluciones judiciales tienen más efectos políticos. Totalmente, eso sin duda. No se busca tanto penalizar como tener una victoria política. Porque en los periódicos. Eso. Hay que ganar en los periódicos. Y ahora ya la conclusión es, las denuncias, así como la convocatoria de elecciones, las carga el diablo. Oye, Pérez Dorado se ha librado. Ahora hablamos de eso. Fernando, Pérez Dorado se ha librado una buena con lo que está pasando, lo que está cayendo, ¿no?
Bueno. ¿Estaría en la foto con Juanma Marín o no? No creo. Bueno, ahora hablamos de eso. Hacemos un receso y en la segunda parte hablaremos del momento Ayuso. Nos piden que nos distanciemos, pero nosotros queremos estar más cerca de ti. Por esta razón, hemos adaptado la web de Andalucía Información a los nuevos tiempos. Y para que nos sigas más de cerca, hemos lanzado 30 nuevas webs. Somos el grupo con más periódicos digitales de España. Sigue de cerca el tuyo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear, creo que el periódico El País ha titulado Ciudadanos rompe el tablero o algo así, ¿no? Es decir, el movimiento que ha hecho el Partido Popular el Ciudadanos en Murcia, presentando una moción de censura contra el Partido Popular, de quien era socio, provocó una reacción en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que había conversaciones entre el PSOE y Ciudadanos para una moción de censura y se quiso anticipar convocando elecciones, y ahora en Madrid hay un pequeño galimatías jurídico sobre si debe votarse primero la moción de censura o queda esa moción de censura presentada por el PSOE y por Más Madrid anulada, y hay votaciones el día 4 de mayo, me parece, que es el decreto. Hay ese primer escollo de ámbito jurídico. Inmediatamente, digo, para que también lo habléis, salió Juan Marín a decir que en Andalucía no iba a haber ningún movimiento. Bueno, vamos a empezar diciendo que el señor Aguado es un bobo solemne a sabiendas, porque esto se puede decir dentro del debate. Te ampara el Tribunal Supremo. Para el Tribunal Supremo, y que no eres político. Cuidado. Ah, no soy político. No No políticamente correcto, sino que no estás en la actividad. Bueno, dice, Hay por ahí quien dice que yo los traduzco tertulianos soy mi amigo de derecha. hacen política sin responsabilidad. Sí, porque no se presentan. Eso. Bien. Ni pienso. Bueno, yo te digo lo que dicen. Bueno, en primer lugar, en Murcia no hay una moción de censura, hay dos. En Madrid hay dos, en Murcia hay No, una. en Murcia. En el ayuntamiento. Claro, Rubén. es que ya son demasiadas coincidencias. Si en el ayuntamiento yo me cambio un cromo contigo, la comunidad por el ayuntamiento, ya son dos. ¿Qué ocurre? Que ha salido en la Villesi diciendo, no, que yo no. Pero Aguado no ha dicho, no, que no. Dice, no, con la carita de mudada. Sí, ha dicho que miente. Ha dicho que miente, que está loca. Está loca. Vale. Y en Castilla y León, al parecer esto era un tablero preparado. Y vamos, yo me lo creo. Yo me creo que esto estaba preparado y que ha hecho abortar todo el tinglado la Ayuso. ¿Qué ocurre? Que esto tiene muchas derivadas. Y yo he escuchado desde ayer hasta esta mañana todo tipo de comentarios y hay una cantidad de derivadas. Es fantástico. Cómo se ha conjugado todos los verbos. Habido y por haber, todos. Pero lo cierto es, primero, está claro que Aguado no hizo que funcionara bien el gobierno de Madrid, porque él es un tipo esencialmente para desconfiar de él. En Cádiz tengo yo algún
correlato de Aguado en Cádiz. Pero bueno, claro, era lógico que la otra, que está con la oreja como un conejo en el campo, ¿no? A ver quién viene, al ver lo de Murcia, las dos, el intercambio, y para ti el ayuntamiento, para mí la comunidad, dice que esto viene para acá. Inmediatamente, ¡plaf! ¿Y dónde estaba la prueba de que le tenían preparado 2 mociones de censura? Que era perfecta, porque en esa moción de censura, cuando ya está presentada, si tú no has disuelto la Cámara y convocado elecciones, está claro que los ciudadanos se irían con el del PSOE y me mandaban a mí por tabaco. Entonces ella, ¿qué ha hecho? Autodefensa pura, se ha defendido. Claro, cuando se defiende ella, se rompe el esquema global de lo que podía haber sido un plan perfectamente establecido para echarlo de Andalucía, echarlo de Castilla, echarlo de Murcia, echarlo menos de Galicia, de todas partes. Y eso ha hecho que se haya llevado arrimada casi 20 horas en silencio total. No es que no ha dicho, vamos, nada, cero. Ni ella esta ni... mañana ha hablado esta mañana, pero ayer cero. Ayer nada. Sí, porque estaría el de impacto. Porque Vale, claro, impacto. Date cuenta una cosa, don Enrique, que esto primero, la génesis de esto es Moncloa. Al momento Pedro y Pablo. Exactamente. Atención, espectadores, momento Pedro y Pablo. Pedro Sánchez. Atención. Pi, 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 pi. Sí, Venga, no, bueno, ya. yo creo. Yo estoy, que lo digo aquí en público, voy a buscar un formato que se llama Pechacucha para que verán los espectadores a partir del próximo que voy metiendo una cuña de Pedro y Pablo, porque con el rollo de Pedro y Pablo nunca me deja hablar de Pedro y Pablo. Entonces Yo te voy a pongo aquí una intentar. lucecita y entonces cuando llegue el momento de Pedro y Pablo doy al botón, se enciende la luz. Vamos a ver, no, pero esto no es broma. Vamos a ver. Moncloa termina las elecciones catalanas, que evidentemente le ha salido muy bien, porque tenía muy claro, las elecciones anteriores no las ganó Arrimada, las ganó Su Majestad el Rey, que fue el que salió y sacó a 1 millón de personas a la calle. Y el partido con menos, más nuevo, más virgen, era más presentable, era Ciudadanos, y además una chica al frente que a mí, fíjate tú, yo lo siento, que yo era un enamorado políticamente de Arrimada, y es como, a mí me ha ocurrido... No, enamorado en general. Bueno, en general. Pero me ha pasado como aquello que la ves, esos amores por internet, y después cuando la ves delante, pues le duele, tiene aliento, los pies los tiene muy feos. Entonces, pues, eso me está pasando con Arrimada. Entonces, cuando... Le dieron los pies. Claro. A las amantes. Claro. Cuando... fíjate a dónde voy a llegar, que ahora Fernando me va a decir algo. Pedro Sánchez dice, al ataque él, y sale hacia adelante y dice, oye, ¿para qué? Todo, a ver, movimiento en todos los lados y vamos allá a generar. Porque todo esto, no te vas a pensar tú que lo hace gratuitamente por una moción de censura, no. Le está diciendo a Susana que voy para allá. Que fijaros, Bueno, que voy pues, para allá. Te voy a decir, no te creas que yo he pensado que la primera que se ha asustado Hombre, es Susana. Claro. Porque si hay elecciones en Andalucía, el asustado no es Juan Marín. Exacto. Es que si mañana hay elecciones, coge Pedro Sánchez, hace fuera Susana. Exactamente. María como Jesús. tiene que ser, exactamente. Y adiós Susana. A por tabaco, Y definitivamente. entonces, y yo por terminar, bueno, Susana Triana. y el partido de Ciudadanos está en el mismo proceso que hemos visto anteriormente en otros partidos, como fue el de Rosa Díez, en mucho que cuando ya están en los estertores de la muerte, pues claro, hay unas situaciones, primero, ya ahí nadie controla nada. Yo recuerdo tiempos que una gestión que tuve que hacer con Arrimada, y Arrimada ya, estamos hablando todavía potente. Yo en Andalucía es lo que diga Marín. ¿Por qué? Porque ellos cogieron a Marín, que era el que aglutinaba a los independientes de QV, y con eso hizo cotarro. Por lo tanto, si eso era antes, imagínate ahora que ya son los reinos de Taifa. Yo aquí digo, delante de los espectadores gaditanos, que todavía dudo de que vayan a salir las mociones de Murcia. Fíjate que te digo. Yo creo que se han adelantado el PSOE, pero que es que el Partido Ciudadano está muy dividido. Muy dividido. Y aquí se juegan muchos intereses. Y vamos a ver si cuando llegue... Yo creo que la postura de Pedro Sánchez desde Moncloa, que se trasladó a Ferraz para este tema, está clarísima. No le tiene miedo a nada porque tiene, primero, un consejero que le hace caso todo lo que él le dice y va tirando hacia adelante, porque la verdad, yo ayer que tuve un día agitado profesionalmente, estaba decepcionado diciendo... Oye, como esto sigue así, o nos hacemos de izquierda para no tener trauma, o es que nos vamos a quedar sin la derecha en ningún lado. No, mira, es vergonzoso esto.
Yo creo que cuando se está hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo la veo como una marioneta absoluta de Miguel Ángel Rodríguez Sí. y su equipo de asesoramiento, ¿no? ¿Qué currículum político tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid? Según yo creo, ninguno. O uno. Ninguno. O sea, es una paracaidista que entra en el mundo de la política. ¿Y quién tiene detrás? Pues a un perro viejo, muy perro y muy viejo, que es Miguel Ángel Rodríguez, que viene de las batallas más cruentas de la política desde la época de Aznar y anteriores. Sí, sí. Y es el que se ocupa... De Aznar en Castilla y León. No, y es el que se ocupa de todo el tema de asesoramiento político y de las encuestas y de los medios de opinión. Y yo creo desde siempre que la presidenta es la que está allí y hay alguien que tiene la manita para hacer las muecas de las cosas que dice. Es decir, que yo cada vez que la veo siempre estoy viendo las caras del gabinete de asesoramiento, ¿no? Del ala oeste de la Casa Blanca. Pero total y absolutamente, porque hay en otros casos tú ves que algún político tiene poca consistencia y tal, pero ves el currículum que tiene, dónde ha estado en su trayectoria política y tal, y le dices, bueno, ¿por qué no va a tener opiniones propias al respecto y tal? No es el caso. Y después lo segundo, que yo he estado toda la mañana escuchando la COPE, y yo... He sobrevivido. He sobrevivido, sí. Que han estado las dos, la Ayuso y después Arrimadas. Sí, normalmente lo hago. Cuando hay un debate de este estilo, me gusta oír las opiniones de otros sectores, ¿no? Bueno, y yo esperaba con cierta ingenuidad que hubiera alguien de la derecha, político o periodista, que dijera: todo este conflicto, sin embargo, tiene una cosa que es muy positiva, es extraordinaria, que es la posibilidad de que Ciudadanos termine echando a Podemos en el pacto de gobierno. Es decir, que aquello de social comunista tiene una cosa extraordinaria, que es que va a echar a los comunistas, va a echar a los que van con un espíritu totalitario a imponer la empresa pública y a convertir esto en un soviet. Bueno, ninguno, no se alegra nadie, porque la historia es los dos bloques y que yo esté donde estoy. Y si hay alguna movilización política, que sea para reafirmarme donde estoy. Pero lo demás a mí me importa tres pitos. Todo son proclamas, estrategias de medios de comunicación, prensa y propaganda, pero nadie ha mencionado que se alegra. Hasta Leguina le echó una bronca. Porque puede, hasta Leguina, porque puede haber un partido que de verdad sea de centro, con movilidad para la izquierda y para la derecha en función. No, lo querían. El PP quería a Ciudadanos pequeñito, que ya lo tiene, y adjunto. Y ya está. En el momento que Ciudadanos, por esta o por otra, diga, no, yo independiente, yo con posibilidades de pacto a izquierda y derecha, yo mirando el bien común y los intereses generales. Venga, déjate. Esto es que Pedro Sánchez te ha dicho, con lo cual lo elimina como partido con autonomía y con capacidad para tomar posturas que le beneficien a él como partido y de rebote al colectivo. Sí. Por ejemplo, eso que yo digo, la posibilidad de que se rompa el gobierno socialcomunista. Eso sería, desde ciertos sectores por la derecha, para celebrarlo. Es decir, grandes convites, celebraciones. No, eso no existe. No existe. Manolo, yo creo que vamos a ver, tenemos que ir remontándonos un poco en el tiempo. Yo creo que desde el momento en el que la lucha por la hegemonía en la izquierda la pierde Podemos pensaba sorpasar al PSOE.
Y aquella operación pues estuvo cerca, pero no ocurrió. En el ámbito del centro derecha ocurrió lo mismo. Rivera se obsesionó con el sorpaso por la derecha porque ya estaba casi, y fracasó. A partir de ahí viene la foto de Colón y se forman dos bloques. Un bloque que está hacia la derecha y un bloque que está a la izquierda. Lo que viene a ocurrir ahora es que eso se rompe. Se rompe porque uno de los componentes de ese bloque, que es el caso de Ciudadanos, después de los resultados de Cataluña y los previsibles que se van viendo en Andalucía cuando se hacen encuestas y en el resto de España, eso va a desaparecer. Y entonces Perdona, Manolo, llamado a ser absorbidos, claro, ¿no? claro. O sea, no solo viene a menos, sino viene a menos y llamado a ser absorbido. Pero ahí se enfrentan dos posiciones, que son las que ahora se van a dirimir. Porque claro, ocurre una cosa. ¿En qué coincide el discurso que hace Casado en la moción de censura cuando se enfrenta a Vox y le dice contigo no quiero nada porque eres lo peor de lo peor? Ahí pone un muro. Con el que tiene Ayuso, que se va a ver obligada a gobernar con Vox en Madrid si quiere seguir siendo la presidenta, porque ya veremos. Todo es porque los resultados, eso tiene otra derivada, cuidado. Pero los resultados no parecen que vayan a ir en el camino de que Ciudadanos tenga algo que decir en Madrid, que parece que no lo va a tener que decir. Sí, puede ser. Las encuestas dan que, aunque sea poquito, a lo mejor tiene que decir. Pero es que y puede repetir el pacto con Ciudadanos también. Sin Aguado. Porque eso va a depender si vemos que Aguado va de candidato. Si Aguado va de candidato, porque es un tema personal ya. Bueno, podría darse porque... Emilio, pero siempre están los intereses generales por encima de lo personal. Y Aguado incluso podría ir. Reconozcámoslo. Pero me apuesto contigo una comida. Pero es que yo creo que con los 40 euros, mira, 40 me debéis a mí vosotros. Pero es que yo creo que hay posibilidades que no es que de darse no fueran certeras, sino que es que posiblemente no se vayan a dar. Es que los resultados que en Madrid puede tener después de una campaña de casi 2 meses, tal como lo puede plantear Ayuso, de gobierno en Miguel solitario y detrás de esta operación, es difícil, creo yo, que Ciudadanos pueda dar el mínimo de votos que necesitaría, primero, para superar el 5% y segundo, para complementar una mayoría. No olvidemos que en Madrid quien ganó las elecciones fue el PSOE, no fue Ayuso. Es decir, que la descomposición de Ciudadanos tendría que ver hacia dónde van esos votos. Y posiblemente una parte iría a Vox, que está encantada de la vida con esta situación, otra parte iría a Ayuso, pero no olvidemos que hay una parte que podría ir al PSOE y que es la parte de gente y a Ciudadanos, que, ¿no? Sí, a Ciudadanos yo creo que muy poca parte. No te creas. No, yo creo que muy poca parte. No te creas. Y salvo que a la vista... Y Ciudadanos está abierto a posibles pactos de todo. En Cataluña estaba abierto. ¿También? En Cataluña estaba abierta y se quedó abierta, y tan abierta que perdió 30 diputados. ¿No os ha sorprendido? Yo la primera vez que yo recuerde una intervención como la de Teodoro García Egea invitando a la deserción de otro partido político, yo no lo había escuchado nunca. Se había dado de facto, pero no públicamente. El dirigente de un partido había dicho, señores de Ciudadanos, venid al PP. Yo nunca lo había escuchado. Eso ocurrió. Eso lo hizo en parte el PSOE con el Partido Comunista. Sí, en su momento cuando le llamaba venir a la Casa Común. Sí, pero nunca lo dijo. Venir a la Casa Nunca Común. lo dijo de esa manera tan directa. Sé que de facto ocurría, pero no. Yo nunca lo había escuchado. Sí, quiero decir una cosa, hombre. Es que yo creo que no está ahí en el escenario, sino está en el futuro. Y sin embargo, por ejemplo, Rafael, tú has estado hablando de ella, tal, no sé qué. ¿Tú crees realmente que en el PP
PP nacional, o sea, Casado y su entorno, Sí. no estaban atentos y pendientes de lo de Murcia? Es decir, hombre, no hombre, sabían ellos que Yo creo que Mur- Pablo Casado se ha enterado Sí. de rebote de lo que ha decidido Isabel Díaz Ayuso. Bien, en yo mi opinión. estoy ¿eh? convencido. Y que no, y le viene fatal. se ha le viene fatal. No, ¿eh? se ha estoy dicho, convencido. no, se ha dicho que estaban los dos de acuerdo y lo ha dicho ella, que estuvo en una reunión. Yo- Una cosa es lo que se dice No, mira, y la realidad Fernando. le viene fatal porque el resultante, como ha dicho Manolo, es que en el mejor de los casos de que no perdiera el poder, va a tener que cambiar al Aguado por la Rocío Monasterio. Mira. Va a cambiar de vicepresidente. Pero- sí mantiene el poder y eso le viene fatal a Pablo Casado. Déjame que te diga cómo yo lo veo. Yo estoy convencido de que la Génova sabía lo de Murcia y se maliciaba lo de los demás como una gran operación de Ciudadanos. Lo sabía, lo tenía y esta gente está en todo el Que día. no te equivoques, eso no es una operación de Ciudadanos, es de Pedro Sánchez, no de Ciudadanos. Vale, de acuerdo, y de Pablo. Pero Yo creo que en el Partido Popular también tenían muy buenos datos de expectativa O sea, de unas nuevas elecciones. eso es el nuevo escenario. Y, pero yo claro, estoy hablando, no, yo pero- hablo de, no, pero es yo que- hablo de, no, de no, lo que estamos, en lo no, que estamos Enrique, ahora. pero el nuevo escenario está condicionando Claro. las Sí. actuaciones de hoy absolutamente, Pero- pero absolutamente. Pero por procedimiento, Rafael. Porque los partidos... Ellos estaban temiéndose la historia de Murcia. Tenían datos. Teodoro es de Murcia. Yo te puedo confirmar que lo que Déjame, dice Rafael es no me cierto. deja, mira, Vamos a ver, déjame que al lo margen diga. de- no, yo no termino. Pero como tengo te datos pregunta todo el fiables, mundo- lo que dice Rafael es cierto, que ya había, que lógicamente con conmigo, una ¿no? intencionalidad. Claro, Como es de tu edad. Bueno, Sí. entonces. Mayor que yo, ¿eh? Sí. Entonces, con lo que ha dicho Rafael de que esto ha sido como si Ayuso le hubiera puesto una zancadilla o lo hubiera obligado, yo estoy convencido de que ni Ayuso, ni Miguel Ángel Rodríguez, ni el entorno de Miguel Ángel Rodríguez, ni los dientes, colmillos retorcidos, que eso no lo hubiera hecho Ayuso sin la bendición de Casado y el PP. Yo no lo Yo- creo. Eso lo ha hecho Ayuso yo- con la bendición yo de sé- Casado y el yo no lo PP. Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo además creo una cosa. Vale. Creo una cosa porque es que se están enfrentando. Yo antes hacía referencia. Se están enfrentando los dos modelos. Casado, con esta operación de Ayuso, queda absolutamente desautorizado. Porque él, en el debate de investidura, le dijo a Abascal todo lo que le dijo. Perdona, la operación no es de Ayuso, escúchame, es de escúchame, Pedro Escucha, Sánchez. Enrique. ¿O no? Escúchame, Enrique. No. Enrique. Ah, no. Enrique. Ah, Emilio, te das Enrique. cuenta, ¿no? Y sin embargo, después de ese discurso de Casado, que era que puso vámonos el- hacia... que puso el muro delante de Vox. El muro. Puso el un muro. Luego, esta, ¿qué le- esta- luego- esta persona, Claro. ahora mismo, lo que está representando Ayuso es el aznarismo, ese sector que no quería un acuerdo tanto, bueno, si preveyendo lo que le podía pasar a Ciudadanos, lo que tienen en la cabeza es normalizar en los gobiernos la presencia de Vox. Eso es la gran operación. Si esa operación termina en Madrid cuajando bien, faltan 2 años para las próximas elecciones municipales, porque las elecciones municipales no pueden retrasarse en Madrid, tendrán que celebrarse dentro de los 2 años Estaríamos en un correspondientes. escenario nuevo. Le quedan 2 años de gobierno con Vox. Ciudadanos, veremos a ver cómo resiste y hay una cosa que ha quedado un poco extraña y No, es ¿por pero qué la moción de Me censura? obligas a decir algo que no quiero decir. No. O sea, para ¿Qué? ti, la entrada de Vox en un gobierno es un horror. Para mí Sin sí. embargo, Para mí la, sí. en- Sería la en- una para- anormalidad claro, para mí europea. sí. según la, y la Enrique, entrada de para- gente como Pablo Pero en el sí. gobierno de Pedro Pues- es una cosa normal. Pues para un sector de la derecha le parece, entre ellos tú, le parece increíble que eso sea así. Enrique, no, increíble, ¿no. En Europa, Enrique, en Europa, en ningún gobierno participa la extrema derecha. Es que eso Pero es así. vamos a ver, es que, espera tú. Eso es así. Es que por eso no quiero hablar. Y de aquí esto. se le quiere La dar carta de prudencia me dice, naturaleza. cállate. La prudencia me aconseja que me calle. Que vienes a hablar. la extrema derecha, Sí. como se entiende en Europa, no es Vox. No. Bueno, en Francia no. No. Vos Le es fueron un, una va- mira, señal- Vox tiene Vox es un centro, es un centro componente derecha un poquito más franquista azul. que no hay en otros sitios de Europa. ¿eh? Vale. O sea, es Dice peor. Emilio, Emilio dice que Sí. Vox es un centro derecha. En centro derecha. Es poquito más liberal, azul. es liberal. Un poquito más azul. Yo Esa no- palabra liberal que es yo- como un paraguas de estos de golf.
que cabe mucha gente debajo, ¿no? No, pero yo creo que No, Casado cabe la gente ha que quiere puesto la el libertad muro y que es libre entre igual, que PP quiere una y libertad Vox. y igualdad para Claro. todos. Entonces, No hay todo el dos mundo. posibilidades Yo para estoy de acuerdo. para Yo que soy crezca liberal. el PP electoral o políticamente. O bien en coalición con Ciudadanos o absorbiendo Ciudadanos. Es que no tiene posibilidad, porque Casado ha puesto un muro Claro. entre el Partido Popular Pero y Vox. Ayuso quiere abrir ese muro. Pero Sí. en el mejor de los casos, Ayuso la quiere mejor de abrir las ese muro. hipótesis para el PP, que es que haya elecciones y que Ayuso sea presidenta, Vox va a querer entrar en el gobierno. Entonces el por gobierno supuesto. va a ser PP-Vox. Y eso es una bomba Bueno, de sí, relojería pero claro, para la estrategia del PP perdona. de Casado. Nacional. Porque entonces verá que le hace un favor a Pedro Sánchez. No lo tengo claro. No lo tengo Espectacular. claro que vaya a entrar porque Claro. yo, por Pues ya mucho verás. que he seguido y con otros que he hablado, a Abascal le está yendo muy bien con una situación que hasta alcalde socialista me decía, mira, uno era la justicia. Hay determinados temas que los españoles, como somos políticamente correctos, porque nos hemos, no voy a decir la palabra, si no me van a decir, pero que estamos muy templaditos todos, Relajados. vengamos de donde vengamos, Vox está cogiendo eso. Y Vox, yo creo que no le interesa gobernar. Vox le interesa ir creciendo con eso, porque no se Eso es, quema. el hombre blandengue que decía el Fari, ¿no? Exactamente. Pero No Eso te va a depender, quemas. eso va a depender de la representación. No, si la no. mayoría Pero no de importa, no PP importa. y Vox. Mira, Vox es un Si Vox quiere entrar en el gobierno Mira, de Madrid, Vox- ¿qué le va a decir mira, Ayuso? ¿Que no? No, pero que te digo que Otra cosa es que Vox no quiere. No quiere, no va a querer. Vox Eso ya Vox le va yendo muy bien. Emilio, los No, partidos quieren no, llegar allí. Mira, no, que tienen una Emilio, dinámica, Emilio, los partidos tienen una dinámica interna además- y los intereses personales de pero sí, si yo sí, estuviera sí, en ese sí, sillón os y voy eso a es decir. insoportable. Claro, Mira, y sobre todo, eso nombro a los ocurrió- míos, directores generales, pero mira, jefes de servicio, eso ocurrió- secretarios generales. asesores. Eso ocurrió con Ciudadanos y ocurrió con Podemos. En la primera fase dijeron fuera. no, desde fuera, estamos desde fuera. tardaron Se dieron cuenta que desde un fuera cuarto de hora. nada de nada, pero es que nada. Y entonces tanto uno como otro dijeron a de- gobernar. Por eso desde se están dentro. produciendo ahora estos movimientos, por el Pero yo no- abandono. Tienen- Y Podemos tienen, le pasó lo Emilio, mismo. Como tú dices, miles de gente. Podemos no existe como partido, no existe. Lo que existen son los cargos públicos. Claro. Luego no hay eso de los círculos de Podemos y Vamos, eso todavía eso no ha pasa dicho- mejor vida. Casado no ha dicho que a Abascal le quita el sueño. Eso no lo ha dicho, ¿eh? Habrá dicho, pero Bueno, me Casado, quita el sueño. Casado le Lo metió, dijo tu amigo Pedro de tu amigo Casado Pablo. le metió una bronca en el Congreso lo que de le Pero Diputados. no a dijo me quita el Abascal. sueño, ¿eh? Le dijo de todo. No, Le no dijo de me todo. quita el sueño. Sí, Le pero, dijo de pero todo. yo esa Vamos, diferencia que votó en está... contra de la moción de ¿Tú censura. sabes lo que es que te quiten el sueño? Y le dijo ¿Tú de te todo. imaginas Tú sin dormir día y día y día. Bueno, yo espero Pese que tú duermes como poco. Madrid Eso es te iba a decir, España y que es el eres un reflejo zombie. de España, Yo a las España 6 de no la se mañana puede permitir me lo quita tener cualquiera, eso me lo quita cualquiera. un rojerío encima, ¿me entiendes? Y más, mucho más con esta tertulia que ya, mira, él ya está muy derechito. No, Enrique, Enrique es liberal. Enrique es liberal. Rafael se ha hecho oyente de la COPE. Monárquico. Y tú, que eres de derecha. Yo no he toda hecho la vida, mili, tú yo no no he has hecho la tú no has hecho la mili. mili. Fernando, no te olvides. Nada más que queda de rojo, Manolo. No, Manolo está muy moderado, muy moderado. Son muchas tapas. La labor que contigo. yo he hecho aquí en 14 Un años. apostolado, vamos, un apostolado. No te olvides, liberal y monárquico, ¿eh? Liberal y monárquico. O sea que me Oye, puede escúchame echar una del cosa, programa y ya. no le digan más Y nada. para porque un vas a tener- monárquico, Monárquico, constitucional y que democrático. un ¿eh? moro ponga una vacuna rusa a una infanta, ¿cómo se ve eso? Perfecto, Un moro a una vacuna rusa a una infanta. perfecto. Eso, por eso están los de Vox pensándoselo con la infanta. ¿Os imagináis? ¿No te da repelús? No. Porque claro, ahora que viene esta fase, que es la que ese sector que apoya en Madrid la operación en contra, yo creo que de la política que había dictado Casado, está por ver qué pasa en la alcaldía. La alcaldía de momento ha dicho que no Sí. quieren entrar en Sí, sí. esa No quieren- trifulca, no lo sabemos. no porque quieren hacer la murciana. No Una lo murciana. sabemos. De momento parece que no, Entonces, pero el próximo ministro pero bueno, de Defensa, Generalísimo Rossetti. no, pero No, no. el No, es que tú tienes que ver los perfiles. pero mira. el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid puede ser Ortega Smith. Sí, pero Puede ser. tú tienes que ver los perfiles también. Mira, Villacís, que es una niña mona, una niña bien.
agradable y que se le nota además de centro-derecha como las personas decentes, pues sigue ahí. Sin embargo, el Aguado ha visto que era un hortería, entonces era una cosita y tú dices, uy, ese se le ve el plumero, ahora me pongo el pelo, ahora lo otro. ¿Qué estás diciendo, chiquillo? Si tú no sabes el tiempo que va a estar, no te pongas pelo. Ahora lo que sí te digo es una cosa, no me puedo explicar cómo no fueron capaces de ponerse de acuerdo la moción de Murcia en el ayuntamiento y eso con una moción en Madrid, porque el hecho de haber presentado esas mociones, si pensaban que eso no iba a tener consecuencias en Madrid, la única consecuencia que podía tener era esta, denota que la verdad es que no fueron excesivamente hábiles estrategas. Y de todas formas, lo que estamos hablando... Terminamos con Rafael, ¿eh? No, bueno, que lo que iba a comentar es otra derivada, ¿no? Que es el conflicto político tan tremendo que se produce en una situación social tan tremenda, sí, ¿no? Entonces, vuelve a salir a la luz de una forma muy evidente para la ciudadanía cómo la democracia, a través de los partidos políticos, parece que lleva un gen nefasto, que es que independientemente de los intereses generales y de cómo esté la sociedad, todos los partidos políticos del arco parlamentario, de este o de cualquiera, tienen un gen de supervivencia e intereses propios, que es lo que fundamentalmente los mueve. Al margen. Tremendo, ¿no? Tremendo. Al margen del interés. Tú también estás hasta los cojones de nosotros mismos. Sí, al margen. Sí. Dedicatorias. Pues le voy a dedicar a Álvaro Boto, Alvarito, querido hijo de Guillermo y de María José, que ha sido el que ha denunciado en el Parque Natural de la Bahía, que se ha hecho viral el vídeo, ¿no? Él es un chico muy activo, es un joven marino mercante, pero que es un cañón de estar siempre en acciones sociales y está metido ahí, estaba en la recogida y lloraba el pobre de ver la impotencia. Yo le dije a Jesús Oliden, y se lo he dicho esta mañana otra vez, en su momento, porque fuimos los primeros que hicimos una campaña que me mandaron, contaron con nosotros, y le dije, olvídate de las campañas de concienciación mandando una cartita a la gente. Como no tengamos medidas coercitivas, la gente sigue haciendo. Yo lo he visto en mi comunidad. Pero era dedicatoria, sí, ¿qué hace? pero bueno. Dedica, picho. Bueno, aprovechamos para mandarle... Dedicatorias, que estamos fuera del tiempo. Nada, Alvarito Boto. Pues ya está. Y aprovechamos a Jesús Olide, un saludo Jesús Olide, un fuerte abrazo. Si es que no me ha dejado terminar para Está alargando aquí un babetón. Bueno, pues con este babetón de don Emilio damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garofano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.